Creo que por fin mi suegra me acepta, hasta que descubro que planea devolver mi anillo de compromiso a la ex de mi esposo para reparar su familia. Ese hallazgo destapa años de manipulación, comentarios velados, decisiones tomadas por ella, y la lealtad infantil de mi esposo hacia su madre. Intento sostener la rutina mientras junto pequeñas pruebas, chats, llamadas, un sobreguardado con la joyería. Decido enfrentarlos en una comida familiar. Digo la verdad. Muestro lo que sé. Y pido algo simple pero adulto límites. La verdad se hace pública. La familia opina. Mi suegra revela su miedo a perder a su hijo. Y mi esposo debe elegir. Yo pongo condiciones claras para seguir. Terapia. Independencia. Fronteras con su madre. Cierro el capítulo reconstruyendo mi vida con calma y dignidad, recordando que amar también es elegir. Cuando mi suegra me pidió el anillo, solo para mirarlo de cerca, el mundo hizo un clic diminuto, casi inaudible, como cuando una puerta vieja se asegura por dentro. Yo estaba en su cocina ese sábado, con el delantal prestado y las manos oliendo a ajo y perejil. A través de la ventana entraba una luz quebrada por los visillos de encaje, y la cafetera italiana respiraba en pausas. Rosa, mi suegra, tenía esa sonrisa que no es sonrisa, un gesto pequeño en las comisuras, y los ojos muy vivos, atentos. «¡Qué bonito te queda!», dijo, extendiendo la mano con las uñas impecables, ese rojo que a mí nunca me atreví a usar. «Déjame verlo de cerca, hija». No dudé. Lo giré con cuidado y se lo puse en la palma. Sentí, al soltarlo, una corriente breve, como si mi dedo descifrase de repente el peso del vacío. Rosa inclinó la cabeza, lo sostuvo a contraluz y murmuró algo sobre el brillo, sobre cómo hay cosas que nacen para ciertas personas. Lo dijo con esa voz suya, suave y firme, como la que usan las maestras cuando quieren que aceptes una lección sin discutirla. Yo sonreí, asentí, intenté que la expresión no me temblara. Fue un instante, un clic diminuto, y luego la cafetera terminó de suspirar. Mi vida, hasta ese sábado, era una vida ordinaria contada en pequeños rituales. Me llamo Elena. Trabajo en una biblioteca de barrio, un edificio de ladrillo con estanterías que huelen a papel y a tiempo. Me casé con Daniel hace 3 años, una ceremonia pequeña en un salón comunitario con guirnaldas de luces cálidas y música elegida por nosotros, 2 canciones con letras sencillas, guitarras limpias. Vivimos en un piso modesto cerca del mercado, suelo de madera que cruje en invierno, plantas que trato de cuidar y que sobreviven a duras penas, una mesa redonda donde cabemos, apretándonos, 8 si hace falta. Yo no necesito mucho más que eso, la luz de la tarde cayendo sobre los lomos de los libros, un té de manzanilla antes de dormir, el ruido de Daniel al buscar la mermelada en la nevera como si estuviera escondida en otra dimensión. Con Rosa, la historia no fue fácil, pero con el tiempo se volvió habitable. Al principio fui la chica del suéter gris, después, la bibliotecaria. Mucho tiempo más tarde, Elena. Cada ascenso de nombre fue una conquista silenciosa. La primera vez que me dijo, «Elena, ¿te apetece más ensaladilla?». La primera vez que me pidió una receta mi tortilla, demasiado jugosa, según ella. La primera vez que suspiró, «Qué bien le viene a Dani la casa ordenada». Él siempre fue tan disperso. Levanté pequeñas banderitas en ese territorio, sin alboroto. Aprendí su forma de poner la mesa, los cubiertos por dentro del plato, no por fuera, su manía con las servilletas de tela, la costumbre de regar las plantas al anochecer para que no se quemen. Fui colocándome en su mapa sin invadirlo.
Daniel amaba a su madre con una lealtad suave, infantil a veces. No era el tipo de amor ruidoso de las películas, era esa costumbre de llamarla para preguntarle la temperatura del horno, para confirmar si la salsa se corta con frío, para contarle que Elena está resfriada, ya sabes cómo es con el aire acondicionado. A mí me enternecía, en parte. Yo perdí a mi madre joven, y ver esa cuerda invisible entre ellos me recordaba la posibilidad del cobijo, solo que algunas noches, al apagar la luz, me preguntaba si esa cuerda tenía nudos que no veía. El sábado del anillo era una comida de reconciliación. Así la llamaba Rosa. De reconciliación porque hemos tenido roces, hija, y quiero que estemos bien. En su casa el tiempo olía a estofado y a muebles encerados. Tenía un aparador lleno de fotografías. Daniel con uniforme del colegio, Daniel en la playa con un cubo amarillo, Daniel en su graduación, con un traje que le quedaba grande en los hombros. Yo aparecía en dos marcos discretos, ambos en los extremos de la repisa, como si mis fotos hubieran llegado tarde a la fiesta. Ayudé a cortar pan. Rosa me ofreció el anillo y yo lo volví a colocar en mi dedo, con ese gesto íntimo de quien regresa algo a su sitio. Daniel llegó de la terraza con una bandeja de vasos y me guiñó el ojo, esa conspiración pequeña que a veces nos salvaba del exceso. «Mi madre está contenta hoy», me susurró junto a la oreja. «Gracias por venir temprano», yo asentí. Quería creer que estábamos bien, que lo peor, las puntadas escondidas en frases como «ya aprenderás» o «en mi casa se hace así», habían quedado detrás. La mesa quedó preciosa. Rosa hacía esas cosas como quien reza. Puso un mantel bordado con ramitas verdes, platos hondos como cuencos donde la sopa parecía un sol domesticado, y dos botellas de vino que trajo Teresa, la vecina del quinto, una santa. Encendió una vela de vainilla, y el perfume se mezcló con el laurel del guiso de carne. Cuando nos sentamos, me di cuenta de que había un cubierto más. ¿Alguien más viene?, pregunté. Claro, solo por cortesía. Una invitada, dijo Rosa, sirviendo el vino con un pulso impecable. Alguien que fue importante en la vida de Dani, y que, si Dios quiere, será importante para todos. Daniel clavó la mirada en el plato, un segundo demasiado largo. Yo escuché ese clic otra vez, diminuto, casi escondido bajo el tintineo de las copas. Quise ignorarlo. Qué bien, más gente, más alegría, dije. ¿Cómo se dice que está delicioso antes de probar? Es Andrea, añadió Rosa, con una naturalidad impecable. La conoces de oídas, supongo. El nombre cayó entre nosotros con la delicadeza de una taza que toca mármol, un sonido limpio y frío. Andrea había sido novia de Daniel durante años, un amor joven que, según me contaron, se rompió sin gritos y sin culpables, porque la vida se enreda. Yo nunca la había visto. En alguna noche de insomnio busqué sus redes, lo confieso. Fotos con una bufanda mostaza, una sonrisa contundente, un perro salchicha con nombre de flor. Nada más. Hubo una pausa que Rosa llenó con más sopa. Os encantará este caldo, la clave es el hueso de jamón y paciencia, anunció. Yo asentí. Llevé la cuchara a la boca y saboreé. Estaba perfecto. El caldo perfecto. La invitada perfecta. La tarde perfecta, sostenida por una cuerda invisible que yo no había atado. Andrea llegó 10 minutos después, con una caja de pasteles y esa bufanda mostaza que recordaba. Perdón el retraso, dijo, besando el aire al lado de las mejillas de Rosa. Olía a perfume cítrico y a calle. Cuando se volvió hacia nosotros, sonrió como se sonríe en un reencuentro que no duele. Hola, Dani. Daniel apretó los labios.
Hola, Andrea. No hubo abrazo. Me miró a mí. Y tú debes ser Elena. Sí. Encantada. Le tendí la mano. Su apretón fue firme. Nos sentamos. La conversación, al principio, fue prudente, como si todos hubiéramos ensayado un guión de equilibrio. Se habló del perro salchicha, se llamaba Lila, de un curso de cerámica al que Andrea se había apuntado, a hacer tazas relaja, de la biblioteca, qué suerte trabajar entre libros. Rosa asentía y decía, qué bonito cada 3 frases. Fue casi al final de la sopa cuando Rosa tocó la copa con la cuchara, haciendo un tintineo de brindis. Quiero decir algo, anunció, con esa voz suya que siempre ocupa el centro. Incluso cuando susurra, hoy estamos aquí para reconciliarnos, para curar. La familia, cuando es familia, repara. Nadie habló. El vapor que subía de los platos parecía quieto. Rosa me miró a mí primero, con un gesto de ternura ensayada, luego a Daniel, finalmente a Andrea. Y entonces, con la precisión de alguien que ha practicado las palabras, dijo, hay cosas que pertenecen a ciertas manos, cosas que se devuelven para reparar lo que se rompió. Yo noté cómo el anillo me apretaba el dedo de repente, como si se hubiera encogido. No supe por qué pensé en la cuerda de tender de nuestra terraza, cuando el viento se lleva una pinza y una camiseta cae al patio interior, ajena. Rosa extendió la mano esta vez no para admirar, sino para recibir. Yo bajé la vista y vi el brillo, ovalado, claro, como un ojo paciente. Rosa, dije, y mi voz salió más tranquila de lo que sentí. ¿Qué quieres decir? Que hay gestos que sanan, contestó. Andrea y Dani fueron una familia, y esto, hizo una pequeña pausa hacia mi mano. Este anillo nació para ese destino. Si lo devolvemos, quizá la vida vuelva a su sitio. El silencio en la mesa fue una pompa de jabón que nadie se atrevió a pinchar. Daniel parpadeó. Y en ese parpadeo entero, yo le vi niño, la frente un poco alzada, el miedo a contrariar. Andrea abrió la boca, luego la cerró. Y yo respiré. Una vez, 2 veces, como me enseña la bibliotecaria mayor cuando se atasca la impresora. Cuenta hasta 4. Y no insultes a la máquina. Le sostuve la mirada a Rosa. Encontré en sus ojos una convicción que daba casi miedo. La seguridad de quien cree estar salvando a todos. Yo pensé, aquí está. El clic que escuché al principio era esto. Un plan. Una devolución. Una reparación que me borraba. No hice un escándalo. No soy de romper platos ni de voces que rebotan. Tomé la servilleta y la doblé en 2, luego en 4, como quien hace origami contra el temblor de las manos. Y mientras el mantel bordado me decía que hay puntadas invisibles sosteniendo flores, supe que la mía había estado cosida desde mucho antes de que yo llegara. Ese fue el inicio, la emoción en mitad de la calma. El día en que entendí que mi lugar en esa repisa de fotos en el extremo, con marco más pequeño, no era un descuido, sino un diseño. Respiré otra vez. Miré a Daniel. ¿Tú sabías esto? Pregunté. Y aunque mi voz no se quebró, la cuchara en el plato dejó de temblar. Él tragó saliva. Rosa puso una mano sobre la suya, como autorizando la respuesta. Andrea desvió la vista hacia la ventana, donde los visillos dejaban pasar una luz menos amable. Y entonces, antes de escuchar cualquier respuesta, me encontré a mí misma notando el olor del laurel, el peso suave del anillo, la manera en que el reloj del salón, tic-tac, tic marcaba cada segundo de esa nueva realidad.
No respondí más. No todavía. Guardé el aire, como quien cierra un libro en mitad de un capítulo para no olvidarlo. Supe que haría falta paciencia, y pruebas, y palabras que no se muerden la una a la otra. Supe que, tarde o temprano, me tocaría elegir también la dignidad o el silencio. Pero ese sábado, en la cocina tibia de Rosa, solo empecé a ver el dibujo. ¿Podemos pasar a la carne?, dijo Rosa, con la naturalidad de quien da por sentado que el mundo ha aceptado su giro. Yo asentí. Daniel, al fin, abrió la boca para hablar. Y en el borde exacto de esa frase que todavía no sé si fue cobarde o torpe, termina mi vida de antes. Daniel dijo muchas palabras y ninguna me sostuvo. Mi madre solo quiere paz. No te lo tomes tan literal. Lo del anillo fue una metáfora. Palabras que parecían servilletas dobladas, ordenadas, limpias, incapaces de secar una inundación. Andrea intervino con un «yo no vine a esto», que sonó honesto. Y en ese gesto adiviné algo. Quizá ella tampoco quería cargar con una reparación que no pidió. Rosa, en cambio, sonreía la sonrisa de quien siente que ya amarró el nudo. Seguimos con la carne. Yo comí, mastiqué, bebí agua tibia, y en silencio guardé la escena donde nadie podía robarla. Dentro. Esa semana, me obligué a regresar a lo que conocía. La biblioteca, las devoluciones atrasadas, los niños de tercero pidiendo un libro con dragones pero sin monstruos que den miedo, y ese murmullo que los bibliotecarios reconocemos como música base, pasos sobre el linóleo, hojas que pasan, un estornudo lejano. Los lunes, Marisa, mi compañera de turno, traía pan con tomate. Yo llevaba café. Hablábamos de lo pequeño, que es lo que sostiene. La lavadora que deja pelusas negras. La planta de potos que aprendió a trepar el mueble. El vecino que deja publicidad en nuestras puertas. A veces, entre devolver códigos de barras, pensaba en el anillo y sentía otra vez esa presión mínima, como si la piel recordara una intención ajena. En casa, procuré volver a las costumbres. Sopa de verduras los martes, película a media luz los jueves, paseo corto los domingos por el parque del barrio, donde los niños juegan a perseguir burbujas. Daniel se comportaba como si el sábado hubiera sido una llovizna breve, un incidente climático que no moja la ropa. Me abrazaba por detrás cuando yo cortaba cebolla, proponía pizza con aceitunas, sugería ver aquella serie danesa que todos recomiendan. Yo no me apartaba, no hacía escena, pero algo en mi espalda se volvió atenta, como si una mano interior se hubiera posado en un interruptor. La primera sospecha llegó como suelen llegar, por una cosa pequeña. La noche del miércoles, Daniel dejó el móvil cargando en la cocina. No lo hago nunca, no reviso móviles ajenos, pero la pantalla se encendió sola con una notificación. Cita confirmada Joyerías y Fuentes, jueves 18. La tienda me sonaba. Es la joyería de la esquina de la iglesia, donde compramos los pendientes de mi sobrina por su comunión. Sentí ese clic de nuevo, más claro, como una ficha que cae en su raíl. ¿Algún regalo?, pregunté desde el umbral, fingiendo casualidad. Daniel, demasiado rápido. Ah, sí, el reloj de mi padre. Lo van a pulir. Asentí. Guardé silencio. Mi suegro no usa reloj desde que se jubiló. Dice que el tiempo lo mide el patio y la sombra que avanza por el geranio. No fui a la joyería al día siguiente. No todavía. No quería convertirme en detective sin brújula. Fui, en cambio, a casa de Rosa a devolverle unos tuppers. Me abrió con su delantal floreado, olor a lejía recién diluida, y ese perfume suyo, flores blancas que no sé nombrar. Pasa, hija.
La casa estaba ordenada como una página recién planchada. En la mesa del salón, un sobre blanco con el membrete de la joyería Cifuentes. No es que yo lo buscara. Estaba allí, al lado de un jarrón con claveles, como un título subrayado. ¿Está Dani? Pregunté por preguntar. No, corazón. Está en el taller con Oscar. ¿Quieres té? Dije que sí. Mientras esperaba, me acerqué al jarrón para oler los claveles. El sobre estaba abierto, boca arriba, mostrando una tarjeta con 2 números escritos a mano. Talla 12. Talla 15. El aire me rozó la nuca. Volví a sentarme. Rosa llegó con el té y galletas María en un plato pequeño. Necesitaba hablar contigo, dijo, apartando el sobre con un gesto involuntario que lo hizo más visible. No quiero más roces. Ya sufrí bastante cuando Andrea se fue. Las madres hacemos lo que sea por no ver a un hijo desarmarse. La escuché. En su voz había por debajo una corriente verdadera. El miedo. Lo entiendo, dije. Pero los hijos crecen. Crecen. Sí, respondió, sin conceder nada. Y a veces se corrigen. Una vida puede volver a su sitio. Sus ojos, claros, parecían buscar en mi cara el punto exacto donde sembrar una frase. Yo bebí el té. Me sabía a hojas calientes y a decisión. Ahora reconozco ese momento como el inicio del hilo. Volví al mercado, compré pan, caminé a casa. El barrio se movía en su rutina, la frutería con peras en pirámide, la niña del patinete dejando estelas de risa, el señor del kiosco que pregunta, ¿lo de siempre? Yo asentía a todo. A mi alrededor, el mundo seguía siendo amable. Dentro, una pieza crujía. El jueves a las 5:30, me senté frente a la ventana de la biblioteca con un libro de poesía abierta y la mirada en la calle. La cita en la joyería era a las 6. A las 5:55, vi a Daniel cruzar la plaza con las manos en los bolsillos. No había taller con Oscar. Oscar trabaja hasta las 4. Anduvo hasta la esquina de la iglesia y desapareció. Cerré el libro. Le pedí a Marisa que me cubriera 10 minutos para ir por tiza. Las pizarras de actividades literarias. Excusa perfecta. Y salí. La gollería Cifuentes tenía los focos blancos encendidos y esas bandejas de terciopelo verde donde el oro parece más oro. Daniel estaba de espaldas, hablando con un hombre de gafas finas. No me vio. Me quedé fuera, al lado de la puerta, fingiendo mirar un escaparate de Marcos. Vi, a través del cristal, cómo el joyero sacaba un estuche largo y estrecho. Daniel asintió. El joyero señaló algo en un papel. Daniel hizo un gesto con los dedos. Pequeño, como quien indica un poco más. El joyero sonrió. Yo di un paso atrás. No entré. No quería arrinconarme a mí misma contra una pregunta sin aire. Esa noche, la casa olía a pizza de 4 quesos. Daniel estaba cariñoso, las manos demasiado disponibles, los chistes más fáciles. Cuando se fue a duchar, vacié nuestras bolsas de la compra. En el cesto del recibidor asomaba un ticket arrugado, como una lengua indiscreta. Lo abrí. Cifuentes ajuste de talla, pulido, limpieza colar. Mi dedo, otra vez. Notó el anillo. Respiré hondo, doblé el ticket, lo guardé en mi cartera. No por venganza, por memoria. No dormimos mal, curiosamente. Hay noches en que el cuerpo ingenuo cree que la cama sigue siendo un país seguro, aunque el mapa ya cambió. Al amanecer, escuché a Daniel levantarse despacio para no despertarme.
Escuché su voz baja en el pasillo. Sí. Ya. No te preocupes. Hoy no puedo. Mañana con calma. No dije nada. Dejé que los pájaros hicieran sus conciertos en la cornisa y que el reloj del microondas marcara 7:12 en verde. El viernes fui a visitar a mi hermana Lucía. Vive a 3 paradas de metro, en un tercero sin ascensor, con un balcón minúsculo lleno de macetas y un niño que pregunta, ¿por qué todo varias veces? Le conté una versión corta, una versión masticable de lo del sábado. No me gusta, dijo, cortando manzana para el niño. No me gusta que toque tu anillo. No me gusta lo de la cita. No me gusta tu suegra haciendo de oráculo. A mí tampoco, respondí. Nos quedamos en silencio. El niño pidió otra historia de dinosaurios. Lucía me tocó la mano. Límite, dijo. La palabra que te hace falta es límite. Asentí. Límite. La apunté en una nota del móvil. Como quien guarda una cápsula. Por la tarde, Rosa mandó un mensaje al grupo Familia, un chat con 4 integrantes. Ella, Daniel, su hermano menor, y yo. Domingo paella en casa. Todos bienvenidos. Andrea, si puedes, pásate luego. Tenemos algo lindo que hablar. El corazón me dio un salto que no fue de alegría. No puedo el domingo, trabajo extra, escribí. Mentira. Rosa respondió con un emoji de carita triste y un «Qué pena, hija». Daniel no comentó. Esa noche, le pedí a Daniel que cenáramos sin tele. Abrí el vino barato que guardamos para cuando haga falta brindar por algo que solo nosotros entendemos. Y le puse una copa. Te haré una pregunta, y me vas a responder sin la mano de tu madre encima. Dije, con una calma grande, prestada. Él me miró como si, por fin, el sonido del clic llegara a su oído. ¿Fuiste a la joyería por el reloj de tu padre? Se quedó quieto, como los animales cuando intuyen el relámpago. No exactamente. ¿Para qué entonces? Para preguntar por un pulido. ¿De qué? De un collar. ¿Para quién? Para mi madre. ¿De quién? Se rompió. De Andrea. ¿Por qué? Bajó la cabeza. Porque mi madre me lo pidió. Ni grité, ni lloré. El mundo a mi alrededor siguió siendo una mesa con migas y 2 copas medio vacías. ¿Por qué tu madre te pidió eso? Porque, respiró. Dice que así. Cuando Andrea venga el domingo, podrá ver que todavía hay lugar para ella. ¿Y tú? Yo no quiero hacerte daño, Elena. Ese no quiero. Era un puente mal construido. No decía a dónde quería llegar. Me llevé la copa a los labios para no temblar. No es el collar, Dani. No es el anillo. Es la idea de que tu madre cree que puede repartir nuestra vida con una bandeja de postres. Es que tú se lo permites. Él cerró los ojos. Estoy entre 2 fuegos. No. Estás agarrado a una mano que no suelta mientras me pides que te sostenga la otra. Nos quedamos en silencio. Escuché la nevera hacer ese zumbido que hace cuando respira. Pensé en la palabra de Lucía. Límite. Voy a ir el domingo, dije al fin. No dijiste que trabajabas. Mentí para ver qué hacías tú. Elena, voy a ir. Y quiero que sepas que no voy a discutir. Me miró, confundido. Entonces, voy a decir lo que necesito decir. Delante de todos. Con educación. Con todas las letras. Daniel pasó las manos por su cara. Mi madre se va a poner mal. Tu madre vive mal desde hace tiempo.
Yo no puedo vivir ahí. Nos fuimos a dormir con esa frase colgando del techo como una lámpara que nadie apaga. El sábado lo pasé en la biblioteca, ordenando la sección de biografías. Toqué lomos de vidas ajenas, mujeres que arrancaron su sitio entre mapas hechos por otros. En la tarde, pasé por una papelería y compré un cuaderno nuevo, tapa blanda, color marfil. Escribí, lista de límites. Y debajo, con letra limpia, 1. Mi anillo se queda donde yo decida. 2. Daniel no hace encargos para otras mujeres a pedido de su madre. 3. Las citas que nos conciernen se hablan entre nosotros dos. 4. Andrea no es mi enemiga. Mi batalla es con una dinámica. Cerré el cuaderno. Me sentí más alta, sin haber crecido. El domingo, el olor a paella llenaba la escalera. Llegué con una tarta de manzana que horneé temprano, la casa perfumada de canela y mantequilla. Llevaba el cabello recogido y una blusa azul que me regaló Lucía. Rosa abrió con alegría de anfitriona. ¡Qué bien que viniste! No sabía si podrías. Pude, dije. Andrea ya estaba en el salón, hablando con el hermano de Daniel sobre un festival de cine. Daniel, nervioso, colocaba vasos alineados como si fueran soldados. La mesa volvió a ser un altar, paella en una paellera grande, cucharas relucientes, pan en una cesta forrada. Antes de sentarnos, Rosa volvió a su gesto de campanilla. Tintineó la copa. Hoy, familia, vamos a cerrar heridas, dijo, con la solemnidad de una misa. Miró a Daniel. Miró a Andrea. Miró mi mano. Yo respiré hondo. Sentí la alianza entera, fría y firme, en su sitio. Recordé los niños persiguiendo burbujas, el sobre blanco con tallas numeradas, el ticket doblado. Abrí el cuaderno en mi cabeza, puse un punto invisible sobre uno. Levanté la vista. Rosa, antes de que digas nada, ¿te importa si hablo yo primero? La sorpresa en sus cejas duró lo que tarda un colibrí en batir las alas. Sonrió. Claro, hija, adelante. Coloqué la tarta sobre la encimera, alicé el mantel con la palma. Mi voz, cuando salió, no tembló. Voy a ser breve, dije, y el aire se recogió como un mantel que alguien alisa con las palmas. Quiero hablar de pertenencias. De lo que pertenece a una persona y de lo que no. Hice una pausa mínima, lo justo para escuchar el reloj del salón marcar un tic que me sostuvo. Este anillo me pertenece, no por el metal, ni por la piedra. Me pertenece porque yo acepté una promesa con él, y porque lo llevo en un dedo que no pide permiso para seguir casado. Rosa inclinó la cabeza, sonrisa de porcelana. Nadie te lo está quitando, Elena, no dramatices. Precisamente para que nadie lo quite hablo ahora. Respondí con la voz centrada, quieta, como el hilo tenso antes de pasar por la aguja. Ayer vi un sobre de la joyería con tallas anotadas. También encontré un ticket de un ajuste para un collar. No me importan los regalos que ustedes se den entre ustedes. Me importan los gestos que intentan escribir la historia en mi lugar. El hermano de Daniel tragó saliva. Andrea bajó la mirada. Daniel apoyó las manos en el respaldo de una silla, como si necesitara sostenerse de algo. Rosa, impecable, dijo. En esta casa siempre hemos cuidado los símbolos, Elena. No estás sola en el mundo, hija. Cuando algo se desordena, las madres, reacomodamos. ¿Reacomodar es devolver mi anillo a otra mujer? Pregunté, sin subir el tono. ¿Hacerle un pulido al pasado para ver si brilla? El silencio olió a paella recién apagada, a azafrán y a freno. Andrea levantó por fin los ojos. Los tenía húmedos,
pero no derrotados. Yo no pedí nada, Elena. No estoy aquí para esto. Lo sé. La miré un segundo, nombrando su humanidad sin palabras. No eres mi enemiga. Rosa chasqueó la lengua, mínimamente. ¡Qué dramatismo! Nadie te iba a quitar el anillo de un dedo. Era una manera de reconocer un error. Andrea se fue sin despedirse. Nosotros. Rosa, la interrumpí con suavidad. Yo no soy la encargada de pagar ninguna despedida pendiente. Daniel intervino con un «mamá, por favor», que parecía querer tapar agujeros con un paño mojado. No quería que esto fuera así. ¿Cómo querías que fuera?, pregunté. Un brindis, una foto de familia, y al final del café me pides el anillo para verlo otra vez. Él cerró los ojos. Mi madre solo quería cerrar un círculo. Los círculos también asfixian, dije. Por eso se abren cuando alguien aprende a trazar otra línea. Rosa, con esa calma que en ella imita a la autoridad, dio un paso. Andrea fue parte de esta familia muchos años. Hay objetos que guardan destinos. Ese anillo fue comprado por tu hijo para mí. La corté, sin dureza, con precisión. Y yo decidí recibirlo. Si el destino de un objeto depende de tu mano, no es destino, es administración. Y yo no soy un cajón de tu aparador. El hermano de Daniel carraspeó, incómodo. Podemos comer primero y hablar después, propuso. Le agradecí con la mirada su torpeza útil, una escalera puesta donde todos miran el piso. Comamos, dije. Hablemos comiendo. Así nadie confunde el hambre con el dolor. Nos sentamos. La primera cucharada de arroz supo a mar y a domingo. Nadie dijo, ¡qué rico! Ese rito pequeño de las familias, cuando el conflicto no se asoma. Yo mastiqué sin prisa. Daniel apenas tocó el tenedor. Hay algo más, añadió Rosa, como quien saca el último ingrediente del cajón. Andrea trajo hoy el collar. Era suyo. Dani solo lo llevó a pulir. A mí me pareció hermoso que, si ella quería, podría que, la miré, entrar con la llave que tú le diste y dejarlo sobre mi mesa de noche. ¿Podría venir a ver al perro cuando nosotros no estamos? ¿Podría sentarse en mi lugar un domingo sí y otro no, mientras me llamas hija con la boca y me borras con la mano? Andrea respiró hondo. Sostuvo mis ojos. No quiero tu lugar. No quiero tu anillo. Lo digo aquí, delante de todos. Giró hacia Rosa. Doña Rosa, agradezco el cariño, pero yo no vengo a reparar nada. Vine porque me invitó y creí que... No sé qué creí. Me equivoqué. No quiero estar en medio de ustedes. Óscar, el hermano, soltó un bien, casi inaudible. Daniel abrió las manos, como pidiendo tregua. Rosa apretó los labios. 2 líneas perfectas. Qué frágiles son ahora las mujeres, dijo, con una sonrisa que no era risa. Todo les hiere. En mis tiempos, una sabía sacrificarse. En sus tiempos también había mujeres cansadas, respondí, solo que los platos rotos los barrían de noche. La vela de vainilla, en la cómoda, parpadeó como si hubiera igualdad de fuerzas entre aire y llama. Yo dejé el tenedor. Voy a nombrar mis límites, para que nadie diga que no los escuchó. Saqué de mi bolso el cuaderno marfil. No lo había traído como amenaza, sino como brújula. Lo abrí en la página donde había escrito en letra limpia. 1. Mi anillo se queda donde yo decida. 2. Mi marido no hace encargos para otras mujeres a pedido de su madre. 3.
Las decisiones de nuestra casa se hablan entre nosotros dos. 4. Andrea no es campo de batalla. Rosa soltó una carcajada breve. ¡Qué moderna eres, Elena! Todo anotadito. Anotar es asumir la responsabilidad de recordar, dije, con una paciencia que me salía de la espalda. Y hoy quiero recordar que yo existo aquí. Daniel me miró, dividido. Elena, por favor, mi madre. Tu madre puede opinar de tu camisa, de la sopa, del cuadro torcido. Dije. No puede decidir a quién le pertenece mi promesa, ni si mi anillo es un talismán que abre cerraduras pasadas. Andrea se pasó una mano por la bufanda mostaza, como si le estorbara de pronto. Voy a irme, anunció. No por ustedes, por mí. No quiero ser usada como herramienta en una dinámica que no me corresponde. Se levantó. Tomó la caja de pasteles. Lo siento, Dani. Lo dijo sin maldad, sin segunda intención, como quien devuelve un libro a su estante. Rosa la detuvo con la palma en el aire. Si te vas, confirmas que no sabes luchar por la familia. Andrea se quedó inmóvil. ¿Qué familia, doña Rosa? ¿La que usted dibuja en su cabeza o la que existe en esta mesa? Hubo un segundo en que pensé que Rosa iba a llorar. No lloró. Tenía adoración por el control. Tú me debes, muchacha. Yo te cuidé. Nadie le debe a nadie una vida. La interrumpí, no para salvar a Andrea, sino para salvarnos a todas de ese gesto heredado. El cuidado no es un contrato de futuros. Rosa volvió su rostro hacia mí, y por primera vez vi una grieta verdadera. El miedo desnudo, sin cintas. No quiero perder a mi hijo, dijo, bajito, y por un instante, detrás de la suegra, apareció la mujer. Daniel se inclinó hacia ella, instinto antiguo. Yo le puse una mano en el antebrazo, apenas. No te la estoy quitando, susurré. Te estoy pidiendo que me tomes a mí también en tus dos manos. Se soltó con delicadeza. ¡Mamá! Empezó, y su voz se quebró como vidrio delgado. Mamá, te quiero. Pero no puedo entregarte mi matrimonio para que cures un pasado. Miró a Andrea. Y a ti te quise, pero no como herramienta. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas, como ropa al sol. No eran perfectas, no arreglaban la encimera, pero sonaron adultas. Rosa respiró por la boca, un par de veces, como quien aprende a nadar tarde. No saben lo que hacen, dijo, recogiendo platos que no necesitaban ser recogidos. No tienen idea de lo que es sostener una casa sola, de lo que es que te miren y te juzguen por criar hijos sin un hombre que valga la pena. Puso los platos en la pileta con un golpe más fuerte de lo que habría querido. Yo levanté esta familia con mis manos. No voy a verla. Buscó la palabra desordenarse. La seguí hasta la cocina, no para perseguirla, para estar al lado donde el orgullo se disuelve un poco en vapor de agua. Se quedó de espaldas, apoyada en el mármol. El grifo dejó correr un hilo que no mojaba nada. Mi marido se fue cuando Dani tenía 2 años, dijo, sin volver la cara. Volvió cuando ya no lo necesitábamos. Yo emparché lo que pude. Andrea era una promesa. Tú eres lo que no sé manejar. No soy una promesa ni una amenaza, Rosa. Soy la mujer de tu hijo. Le ofrecí una servilleta. Ella no la tomó. No voy a competir contigo. No puedo ni quiero ser tu enemiga. Puedo ser tu aliada si aceptas que no vengo a quitarte a nadie, sino a compartir la vida con él. Se rió, cortita. Aliadas. ¿Qué palabra tan de revista? De manual de supervivencia, dije.
Se aprende tarde si una se queda sola en el papel de salvadora. Volvimos al salón. Andrea ya estaba en la puerta. Gracias por la paella, dijo, con educación exacta. Se acercó a mí, bajito. Perdón por todo lo que no te debo pedir perdón. Le apreté el brazo. Cuídate, respondí. Salió. El ascensor tardó lo suficiente como para hacernos escuchar cómo la tarde cambiaba de registro. Óscar agarró 2 platos y desapareció en la cocina, para darle a su madre una ocupación que doliera menos. Daniel se sentó. Me miró como se mira un mañana que no se sabe usar. No sabía que iba a traer el collar, Elena. Creí que era solo. No importa el collar. Lo corté y hubo cariño en el filo. Importa que dejamos de hacerle la tarea a tu madre. Y ahora hay que escribir la nuestra. ¿Cuál es la tarea?, preguntó, como un niño sin lápiz. Límites, dije. Y el cuaderno marfil en mi bolso pareció asentir. Rosa volvió con el cucharón en alto. Coman, que se enfría, ordenó. Como si el mundo pudiera obedecer ese tipo de rescates. Nadie discutió. Comimos en pedacitos de silencio. Y en ese silencio se instaló, por fin, la verdad. La traición no fue solo un anillo pedido para verlo de cerca. Fue un plan tejido con hilos de miedo y nostalgia, y el consentimiento tímido de quien no sabe cortar la cuerda. Cuando terminamos, recogí mi plato. Gracias por la comida, Rosa. Ella me miró con ojos de alguien que lee un idioma nuevo. No te vayas enojada, hija. No me voy enojada, dije. Me voy entera. De camino a la puerta, sentí el anillo en su sitio, menos apretado, como si también él hubiera decidido quedarse conmigo, y no con ninguna historia anterior. Daniel alcanzó mi chaqueta, la sostuvo para que metiera los brazos. Ese gesto, mínimo y correcto, fue el primer ladrillo. En el rellano, antes de que la puerta se cerrara, escuché a Rosa decir, «Mañana hablamos». Y yo pensé, sí, mañana, pero ya no con el idioma de siempre. Esa noche, al llegar a casa, no encendí la tele. Puse agua para té y dejé que la tetera gimiera su pequeña canción de vapor. Daniel se quitó los zapatos en silencio, como si el parquet fuera una iglesia. Yo abrí las ventanas un palmo para que entrara aire fresco. El barrio tenía ese olor de domingo por la tarde. Salsa de tomate de alguna cocina, jabón de ropa tendida, una moto lejana. Saqué el cuaderno marfil y lo dejé en el centro de la mesa, como un faro. Vamos a escribir lo que sigue, dije. Daniel asintió con una obediencia cansada. ¿Qué quieres que hagamos? Primero enumeré con los dedos, sintiendo el peso exacto de cada punto. Llamamos mañana a la joyería. Cancelamos cualquier trabajo que no sea nuestro. Segundo, tú y yo hablamos con tu madre, pero juntos, con una sola voz. Tercero, terapia de pareja. No porque estemos rotos, sino porque queremos aprender a no repetir patrones. Cuarto, llaves. Quiero saber cuántas de nuestra casa existen en el mundo. Se llevó las manos a la nuca. Lo de las llaves es complicado. Complicado es vivir sin puerta, respondí, sin dureza. ¿Cuántas hay? Se quedó callado un rato, y yo escuché el tic-tac del reloj del microondas marcando los segundos como si fueran cuentas de rosario. 3, dijo al fin. La tuya, la mía y la de mi madre. ¿Solo esas 3? Cayó de nuevo. Hace tiempo, cuando Andrea venía mucho, mi madre hizo una copia por si acaso. Me dijo que la guardaría ella. Yo no le di importancia. Tragó saliva. No sé si aún la tiene. Pues, lo sabremos mañana. Escribí. 5. Cambiar cerradura si no hay claridad. No por venganza, por higiene. Esa noche dormimos con las manos cerca.
como dos personas que buscan el borde de la cama para no caerse. A mitad de madrugada lo escuché girarse y susurrar mi nombre. Yo respondí con un aquí que quiso decir mucho más. Nos quedamos así, despiertos, contando respiraciones hasta que el cielo dejó de ser negro. El lunes, antes de abrir la biblioteca, pasé por la joyería Cifuentes. El timbre de la puerta sonó cristalino, y el señor de gafas finas levantó la vista con una sonrisa profesional. «Buenos días». «Buenos días», dije, y apoyé las manos en el mostrador de vidrio que reflejaba mi cara partida. «Soy Elena. Mi marido Daniel estuvo el jueves. Vengo a aclarar unas cosas». El joyero acomodó su corbata como quien prepara una frase que conoce. «Sí, claro, el pulido del collar. Quiero saber a nombre de quién está el encargo». «Está a nombre de Daniel, pagado con su tarjeta». Movió unos papeles. «Y hay una nota. Entregar a Rosa». Sentí el anillo, tibio, recordándome que mi cuerpo sigue siendo un lugar habitable. Quiero cancelar la entrega y recoger yo la pieza. No me pertenece, lo sé, pero no va a usarse para hacerme daño. Él bajó la voz, confidente. No solemos intervenir en asuntos familiares. No le pido intervención, le pido que pare un envío, al menos hasta que quien lo encargó venga conmigo y confirmemos delante de usted. Quiero reducir posibilidades de malos entendidos. El hombre me miró unos segundos, y yo le sostuve la mirada limpia, sin amenaza. «Haremos esto. Hoy no sale nada. Si mañana no vienen ustedes dos, llamo para confirmar con la persona que pagó. Asumo esa responsabilidad», dije. «Gracias». Me fui con un recibo pequeño doblado dentro del monedero, como un salvoconducto. Al salir, el aire tenía el frío amable de las 9. Crucé la plaza y marqué a Daniel. «Parado, la pieza no sale. Te espero a las 6 para ir juntos y dejarle claro al señor que no autorizamos envíos indirectos. ¿Puedes?» «Puedo», dijo sin dudar. «Gracias, Elena. Es por nosotros, no por él». Colgué y me senté en el banco de piedra un minuto, a mirar cómo una niña se ataba los cordones sola, concentrada, orgullosa al terminar. A veces la vida es eso, aprender a atarse un nudo sin romperse los dedos. En la biblioteca, el murmullo habitual me sostuvo. Entre préstamos y devoluciones redacté en una hoja de cuaderno el guión de la conversación con Rosa. Frases simples, sin espinas. «Rosa, te queremos en nuestra vida, pero no como directora de orquesta. Nosotros ponemos el compás. No vamos a justificar cada decisión. No hay anillos que curen lo que solo cura el tiempo». En la esquina de la hoja dibujé 3 tazas, una para cada uno. Me imaginé esa charla con café, no con vino. La dignidad se asienta mejor en lo templado. A la hora de comida llamé a Lucía. «Voy con plan», le dije. Me escuchó como una arquera que acompaña el temblor previo a la flecha. «Lo importante, L, es que no te pierdas a ti mientras negocias. Límite no es ladrillo, es verja. Deja ver, no deja pasar a cualquiera». «Me lo tatuaría», reí, y me descubrí aliviada por primera vez en días. A las 6, Daniel me esperaba frente a la joyería, con esa cara de niño que llega puntual al médico. Entramos. El joyero. Correcto. Nos mostró el collar envuelto en papel seda. Era una cadena fina, con un dije ovalado. Nada de otro mundo. Lo que dolía no era el oro, era el guión. «Decidimos no hacer esta entrega», dijo Daniel, mirándome primero a mí y luego al joyero. «Lo siento por las molestias». «Sin problema.
El joyero guardó de nuevo la pieza. ¿Quieren que la recoja la persona que la trajo originalmente? No, dije. La recogerá quien lo pagó y lo devolverá a quien lo usó por última vez. Cara a cara y sin terceros. El hombre asintió. Quizá agradecido de que le hubiera despejado la maraña, pagamos el servicio y salimos. En la acera, Daniel soltó el aire como si lo hubiera tenido guardado en los bolsillos. Gracias por no hacer de esto un incendio. No soy bombera, respondí, con un amago de sonrisa. Soy bibliotecaria. Ordeno. Clasifico. Pongo etiquetas para saber qué es cada cosa. Y esta cosa no era amor, era deuda. Él se rió bajito, por primera vez en días. Deberíamos enmarcar esa frase. Enmarcaremos otra. No repetiremos este patrón. Volvimos a casa a pie, dejando que el crepúsculo nos llenara de sombras largas. Cocinamos algo sencillo, huevos con patatas, mientras hablábamos de la cita de terapia. Había una psicóloga de la que nos hablaron bien en el centro de salud. Llamé y conseguí un hueco para el miércoles. Cuando colgué, sentí una calma que no conocía desde el sábado de la sopa. «¿Y lo de mi madre?», dijo Daniel, serio, apoyando las manos en la encimera. «¿Cómo lo haremos?» «Juntos», repetí. «Mañana a las 7. Café en su mesa. Le llevo bizcochos. No vamos a la guerra. Vamos a mover muebles. Tabe». Esa noche, antes de dormir, saqué de un cajón una pequeña caja de cartón donde guardo papeles importantes. Busqué el certificado del seguro del anillo. Estaba a mi nombre. Llamé para confirmar la póliza y pedir actualización de fotos para el expediente. No era romanticismo, era sentido común. Tomé 3 fotos con el móvil contra un fondo neutro. Le envié una copia a mi correo, guardé todo de vuelta y cerré con una liga el paquete de documentos. A veces, amarse también es hacer papeles. Dormí bien. En sueños, veía una cuerda tensada entre 2 balcones y yo colgaba sábanas blancas que se secaban sin caerse. Al despertar, el cielo tenía un azul doméstico que me hizo sonreír. El martes a las 7, Rosa nos abrió la puerta con el delantal puesto y olor a café recién colado. «Pasen», dijo, más seria de lo habitual. Puse los bizcochos sobre la mesa. Daniel levantó 2 tazas. Nadie tintineó ninguna copa. No nos sentamos como soldados. Nos sentamos como personas que comparten un problema. Daniel me miró, y yo fui primera no por valentía, por método. «Rosa», empecé, con ese tono que uso con usuarios en la biblioteca cuando explico una norma nueva. Añadimos reglas para vivir mejor. Para todos. Nos gustaría que las escuches, y si puedes, que las respetes. Ella sostuvo mi rostro un segundo largo, buscando grietas. No encontró las de antes. Leí despacio. 1. No se piden ni se ofrecen objetos simbólicos de nuestro matrimonio. 2. No se hacen encargos a nombre de Daniel para terceras personas sin que yo esté al tanto. 3. Nuestras llaves. Queremos saber cuántas hay y dónde. Solo tengo una, respondió automáticamente, llevándose la mano al bolsillo del delantal como si la sintiera. La hice cuando Andrea. Nos gustaría cambiar cerradura, dije, sin acusación, y darte una copia nueva, Rosario. No es castigo, es orden. Se quedó callada. El café humeaba entre nosotros como una tregua. Daniel tocó su brazo, suave. Mamá, yo necesito esto, para no hacerte daño, para no hacerle daño a Elena, para no dañarme. Ella soltó el aire con ruido. Cuando una cría sola,
aprende a adelantarse a la vida, murmuró. A tener el pan cortado, la mesa puesta, la puerta abierta. Dejar de hacerlo me parece dejar de ser útil. Serás útil de otra manera, dije. No con la llave, con la risa, no con el anillo, con el abrazo, no organizando nuestro pasado, sino acompañando nuestro presente. No respondió enseguida. Buscó algo en el cajón del aparador, rebuscó bajo los manteles, salió al pasillo y volvió. Puso sobre la mesa una llave envuelta en papel de cocina, como si fuera frágil. Toma. Daniel tragó y la guardó en su bolsillo. No hubo discurso, hubo un gesto. Y el collar, añadió Rosa, mirando a su taza. ¿Qué van a hacer con el collar? Devolverlo a Andrea cuando ella lo pida, dije, con respeto y sin teatro. Un silencio más, esta vez distinto, menos armado. Rosa apretó la taza con ambas manos. ¿Se quedan a cenar?, preguntó, como si la pregunta pudiera recoger las migas del día. Hoy no, respondí, con una sonrisa que defería sin rechazar. Pero el domingo los invito a la nuestra, sopa de verduras, mesa pequeña, sin brindis. Rosa levantó la vista y, por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos no a la directora de orquesta, sino a la mujer que se sienta en la fila 2 y canta bajito. Veré si puedo, dijo. En su idioma, era un sí. De camino a casa, el aire de la noche nos acarició la cara, y yo sentí que, sin espectáculo, algo había cambiado de sitio. Daniel entrelazó sus dedos con los míos. Gracias por no soltarme la mano mientras me enseñas a abrirla, dijo. No te hago un favor, respondí. Hago hogar. Cuando entramos, el teléfono vibró. Era notificación del grupo Familia. Rosa había escrito: a partir de hoy, por favor, avísenme antes de venir, y no traigan copias de llaves que yo no conozca. Los quiero. Óscar puso un pulgar. Daniel un corazón. Yo un gracias con una flor. El mundo no cambió de golpe, ajustó 1 milímetro, pero en los milímetros también se salvan casas. Apagué las luces. El anillo en su sitio no pesaba. El miércoles por la tarde nos presentamos en la consulta de la terapeuta con una puntualidad que parecía de examen. La sala olía a madera encerada y a té de frutos rojos. Había un jarrón con ramas de eucalipto que le daban a todo un aire de otoño adentro. La psicóloga Carmen 40 y largos, voz con puntas de lana, no tomó partido. Nos enseñó a escuchar sin levantar defensas. A Daniel le puso una tarea. Cuando tu madre hable, traduce lo que sientes antes de traducir lo que ella quiere. A mí, otra, no cargues sola la elegancia, deja que el silencio haga parte del trabajo. Salimos sin fanfarria, con una hoja de ejercicios que parecía poca cosa, y nos cambió el tono de la semana. El domingo nos tocaba a nosotros ser anfitriones. Preparé mi sopa de verduras sin prisa. Zanahoria en medias lunas, apio cortado fino, patata en cubos, un poco de pimentón dulce al final. Puse la mesa de la manera que me gusta, mantel de algodón crudo, platos blancos, vasos distintos. Me gusta que se note que no todo viene en juego. A las 2, Rosa tocó el timbre con una bolsa de naranjas. Óscar llegó detrás con pan. No hubo discurso en la puerta ni advertencia en el pasillo. Pasa, Rosa, dije, y esa palabra, pasa, significó entrada sin llave y sin examen. A mitad de la sopa, el timbre sonó de nuevo. Daniel me miró, preguntándome con los ojos si estaba previsto. Asentí. Andrea, puntual y breve, entró con un sobre pequeño. Llevaba el pelo recogido
y una sonrisa de trabajo, limpia, no invasiva. En el sobre, el collar, lo dejó sobre la mesa sin teatralidad. Te lo devuelvo a ti, le dijo a Daniel, porque tú pagaste el pulido. Quería cerrarlo en el mismo sitio donde se abrió. Daniel se puso de pie. Gracias por venir, respondió. Perdón por haberte puesto en medio. Andrea lo miró como se mira a un compañero de escuela con quien una comparte un secreto viejo. Cuídense, dijo, y me sostuvo la mirada 2 segundos. No había deuda allí, solo una comprensión rara, la de 2 mujeres que deciden no usar al mundo para tener razón. Rosa no interrumpió. No se levantó para hacer de madre, ni empujó cajas, ni acomodó sobre alguno. Sus manos estaban juntas, una sobre la otra, como si sostuvieran por fin su propio peso. Cuando Andrea se fue, nadie llenó el hueco con anécdotas. Comimos en un silencio distinto, poroso. Fue después del café cuando pasó lo que yo llamo la consecuencia pública. Aunque no hubo cámaras ni patio de vecinos en fila. Fue un acto pequeño, pero no íntimo. Ocurrió en el grupo Familia. Rosa envió un mensaje que leyó en voz alta antes de apretar enviar, como si degustara cada palabra. A partir de hoy, no opinaré sobre decisiones que no me correspondan. No pediré objetos que no sean míos. Si necesito algo, lo hablaré sin intermediarios. Gracias por tenerme paciencia. Los quiero. Dice que... Daniel la miró como se mira a alguien que ordena una habitación después de tenerla llena de cajas años. Oscar respondió con un «Mamá, te quiero» que le salió adolescente. Yo escribí «Gracias por escribirlo» y puse una flor. No era una ovación, era un acta. Ese mismo día, Teresa, la vecina del quinto, golpeó nuestra puerta solo para dejar estas magdalenas que me salieron demasiado esponjosas. Su «solo» traía curiosidad sin mala leche. «¿Cómo está Rosa?», preguntó, mirando a la escalera como si la casa de Rosa pudiera responder. «Aprendiendo cosas nuevas», dije, y la respuesta le gustó porque asintió varias veces, como quien encuentra una palabra que no sabía que necesitaba. En la tarde Lucía vino con su niño. Jugó con las cucharas de madera en el suelo de la cocina, mientras nosotras lavábamos los platos con agua tibia. Le conté lo del mensaje, lo del collar, lo de la terapeuta. La consecuencia, me dijo. Secando un plato no siempre es castigo. A veces es un cartel. Por aquí no se pasa. Está puesto a la vista, no solo en tu cabeza. Eso calma a los demás, aunque no lo admitan. En la semana, Rosa replicó el cartel con otras personas. Llamó a Andrea para decirle que había confundido esperanza con control. Llamó a Teresa para pedirle que no opine sobre cosas de familia cuando se crucen en el portal. Y llamó a Daniel una noche. Yo escuché el tono suave desde la cocina para preguntarle si podía pasar por casa a tomar té sin ordenar nada. Daniel me miró. Asentí. Vino el jueves. Se sentó en el sofá con las manos en el regazo. Comentó una película vieja sin mover cojines. Elogió mi sopa recalentada como si fuera estreno. Al irse, dejó un paquete de servilletas nuevas y una nota. Para cuando inviten a más gente. No dejó llave. La puerta se cerró con ese clic que ahora suena a pacto, no a trampa. La consecuencia también se notó en la biblioteca, aunque nadie allí supiera nuestro guión. Un par de señoras del club de lectura comentaron sin saber que hablaban de mí una historia parecida a la mía. La voz de una de ellas, Teresa también, pero otra, llenó el hueco entre estanterías. Es que las suegras creen que el amor del hijo les pertenece. La otra respondió, a veces lo creen porque solo tuvieron eso. Me quedé acomodando libros en la ca, sin decir nada, dejando que el mundo estuviera lleno de opiniones que ya no necesitaban mi espalda para sostenerse.
El sábado siguiente, Rosa nos invitó a su casa, sin invitados, sin brindis. Aceptamos. La mesa tenía mantel, sí, pero no había vela ni discurso. Comimos una tortilla que se le pegó un poco a la sartén y nadie bromeó diciendo, como la de Elena, pero menos jugosa. En un momento, Rosa se levantó. Fue al aparador y trajo 2 marcos. En uno, Daniel pequeño con cubo de playa. En el otro, una foto nuestra del día de la boda. Las puso juntas, al centro de la repisa. No coparon todo el espacio, pero tampoco quedaron en las esquinas. En esa alineación mínima hubo una ceremonia discreta. Reconocer sin borrar. Estoy aprendiendo, dijo, y no sonó a frase de póster. Sonó a mujer adulta contándose la verdad a sí misma. La noticia se esparció como se esparcen las buenas noticias, sin cotilleo, por imitación. Óscar trajo a su pareja a comer sin pedir permiso. Teresa dejó de comentar en voz alta en el portal cada movimiento de cualquiera. Andrea nos mandó una foto del perro Salchicha con un lazo nuevo y un «Espero que estén bien». Yo le respondí con un «Aquí vamos». En la segunda sesión de terapia, Carmen sonrió poco pero bien. Nos hizo repetir en voz alta «Somos un equipo». Y yo descubrí que la frase, tan gastada en propaganda, suena diferente cuando santos y demonios están sobre la mesa y con nombre. Daniel habló de su miedo a convertirse en el hombre que siempre dice, sí, mamá. Yo hablé de mi miedo a convertirme en la mujer que sostiene una casa entera con estética impecable y tristeza afilada. Carmen nos paró cuando derivamos hacia la culpa esa gran distracción y nos devolvió a lo concreto. ¿Qué harán esta semana para practicar el límite sin dejar de amar? Hicimos una lista. Cine el jueves, sin revisar el grupo familia en la sala. Comida con Lucía sin convertirla en comité. Domingo de ventanas abiertas y música bajita sin que nadie pregunte quién vendrá. Y un acto más. Escribir a mano y pegar en la nevera una frase que Rosa leyó, sonrió y fotografió para su propia nevera después. Casa con puerta, corazón con mesa, puerta, límite, mesa, encuentro. No hubo escarmiento para Rosa, no la desterramos, ni hubo banquillo. La consecuencia fue otra. Verla. Y que ella se viera. Y que, al verse, soltara el guión en el que yo no existía más que de invitada. En el barrio dejaron de mediar invitaciones para reconciliar. En la familia, el grupo se volvió menos himno y más tablón de anuncios. En nuestra cama, el silencio volvió a ser descanso, no conteo de daños. Una tarde, de regreso de la biblioteca, pasé frente a la joyería. El señor de gafas ordenaba un escaparate con paciencia de relojero. Pensé en entrar a darle las gracias por haber esperado un día. No lo hice. Le sonreí desde fuera. Él levantó la vista, me devolvió la sonrisa, y en su saludo cabeceado, hubo algo de reconocimiento entre personas que entienden que el brillo es lo de menos cuando la pieza encaja en su sitio. La consecuencia pública cabía, al final, en una frase simple. Todo el mundo supo qué lugar ocupaba cada quien. Y cuando se sabe el lugar, el ruido baja, y cuando baja, se escucha otra cosa. El agua en la olla pequeña, el cuchillo que no golpea la madera, el reloj que ya no es metrónomo de un miedo. Hubo un lunes en que la casa amaneció con olor a pan tostado y no a discusión. El agua del grifo hizo su música breve contra la loza, y el sol entró por la cortina con la timidez de quien pide permiso. Daniel colocó 2 tazas sobre la mesa y dejó el frasco de mermelada donde siempre lo deja en el centro.
como si fuera un pequeño faro de azúcar. Nadie habló de listas ni de llaves. La paz no hizo ruido para entrar. Cruzó la puerta descalza. La sanación no llegó como una carta registrada. Fue una suma de gestos minúsculos repetidos con paciencia. Cambiamos la cerradura. Sí, pero también cambiamos el tono con el que nos pedíamos cosas. Cuando yo decía, me duele la cabeza, Daniel ya no respondía, llamaste a mi madre para ver qué té sirve. Respondía, apago las luces. Y a veces, te leo un rato. Yo, que solía resolver todo en silencio, empecé a decir, necesito que vengas conmigo, aunque fuera a la frutería. Descubrí que compartir no era pedir permiso. Era permitir que alguien sostuviera un borde de la bolsa. Carmen, la terapeuta, insistía en ejercicios de voz baja. Nombrar lo que sí, decía. Si hoy tu madre te habló sin dirigir, dilo en voz alta. Si hoy Elena puso un límite sin disfrazarlo, dilo en voz alta. Una noche, mientras lavábamos platos, Daniel dijo, hoy mi madre me pidió una receta y no me dijo así lo hacía Andrea. Lo digo en voz alta. Reí, con espuma en las manos. Hoy te pedí que no revisaras el móvil en la cena y lo guardaste. Lo digo en voz alta. Brindamos 2 vasos de agua como si fueran cristal. No se oyó música triunfal, pero el cuerpo registró ese golpeteo de vasos, como quien guarda una contraseña. Rosa empezó a venir los jueves por la tarde, a tomar té sin ordenar nada, como se había prometido. Al principio se sentaba rígida, como si cada cojín fuera un examen. Con el tiempo, las manos se le relajaron sobre el regazo, y sus ojos recorrieron la sala sin diagnosticar. Un día trajo un álbum de fotos. Yo me asomé para ver a Daniel con dientes de leche y chichones en las rodillas. Ella lo contó con humor. El día que se subió a la mesa del colegio a recitar un poema sin que nadie se lo pidiera. La vez que quiso hacer pan solo y llenó la cocina de nieve de harina. Daniel me miró de reojo, adolescente tardío atrapado en una ternura involuntaria. Yo vi, detrás de la suegra, a la mujer joven que fue, arrugando los domingos, para que cupieran en un tupper. No la absolví de golpe. La miré. Mirarla, a veces, fue suficiente. Hubo recaídas, no fuimos santos. Una tarde, Rosa apareció con un mantel para que tu mesa luzca más. Lo desplegó sobre la encimera sin pedirlo. Me picó la nuca. Podía haber llamado a la corrección. Elegí la propuesta. Es precioso, dije, tocando el bordado. ¿Te parece si lo guardamos para una cena especial? Hoy quiero ver la madera. Rosa se quedó un segundo con el mantel a medio doblar, atrapada entre su costumbre y mi deseo. Está bien, dijo. La madera quedó a la vista. Y ese está bien fue un ladrillo más, no un desistimiento. Andrea se volvió noticia intermitente, el perro salchicha con correa nueva. Un vaso de barro cocido en su taller. La taza salió torcida y me gusta más así. Una foto de un paseo por el río. A veces le poníamos un corazón, a veces un ¡qué bonito! Nada de manos tendidas al pasado ni preguntas para rascar curiosidad. En esta, bastaba con no convertirnos en herramientas. El barrio siguió su ritmo. La frutería con su pirámide de peras, la niña del patinete que ya no se caía, el kiosco con periódicos desplegados como abanicos cansados. En la biblioteca, los niños de tercero se graduaron a libros con dragones que dan un poco de miedo, pero no mucho. Marisa, con su pan con tomate, me preguntó una mañana con esa intuición práctica que tienen las personas que saben doblar manteles, si yo estaba más cómoda en mi propia silla. Le dije que sí. Me guiñó el ojo, heroína sin capa. Yo también corregí hábitos viejos.
Devolví a su sitio algunas cosas mías que había escondido para no molestar, mis cuadernos con hojas sueltas, la taza pintada a mano de mi madre, un cuadro pequeño de una mujer de espalda leyendo junto a una ventana. Puse ese cuadro en la pared del pasillo. Daniel lo miró, sonrió. Así te veo cuando entras en casa, dijo, como si trajeras un libro recién abierto. La frase me abrigó el pecho. Un domingo cualquiera, Rosa nos invitó a comer y puso nuestras fotos al centro del aparador sin ceremonias. El mantel era liso. No había vela de vainilla. La paella salió un poco salada, y ella misma se rió. Me porté moderna y no probé el caldo. Comimos helado directamente de las tarrinas, 2 cucharas en cada una, y nadie habló del peso o del deber ser. Era un cuadro imperfecto, y por eso, respirable. Con Lucía volví a caminar sin convertir cada paseo en comité. Su niño aprendió a decir mi nombre sin cantarlo. A la vuelta, comprábamos flores en la esquina, claveles o margaritas baratas que sobrevivían estoicas una semana entera. Las ponía en un vaso en la cocina. Me gustaba ver cómo, aún sin jardín, una casa puede tener estaciones. Un jueves llamé a mi padre por primera vez en meses. No tenía respuestas para mi vida, nunca las tuvo, pero me dijo que la madera del suelo hay que encerarla en mayo, antes de las lluvias grandes. Reí. Le dije que vendría a ver la biblioteca. Al colgar entendí que también había límites que se extendían hacia adentro. Soltar en mí las voces que ya no mandan y abrir espacio a las que quiero cultivar. ¿Y Daniel? Daniel aprendió a hablar sin pedir permiso a un fantasma. No dejó de llamar a su madre, no era el objetivo. Pero dejó de consultarle el precio de cada emoción. Un día, al salir de terapia, fuimos al cine, y no miró el móvil en 2 horas. Al regresar, había un mensaje de Rosa. ¿Están bien? Daniel respondió. Sí, estamos en una película. Te llamo mañana. Ella puso un pulgar y un disfruten. Las 8 letras de disfruten cabían en un mundo nuevo. Hubo una tarde especialmente luminosa. Lavé las sábanas y las colgué en la cuerda de la terraza. El viento las infló como velas de barco, y por un momento me sentí navegando sin mapa, pero con brújula. Daniel salió con 2 pinzas en la boca, payaso doméstico. «¿Capitana?», dijo, y me ofreció las pinzas como quien ofrece una medalla. «Compañero», respondí, y las puse donde debían ir. Miré el cielo un rato largo. El azul era tan simple que me dolió la facilidad con la que lo olvidamos. Esa noche, mientras cerraba las cortinas, me quité el anillo y lo dejé. Por primera vez desde todo, sobre el platito de cerámica que hay en mi mesa de noche. No con miedo a que desapareciera, ni con celo de guardia. Lo miré como quien mira una palabra en un idioma que por fin entiende. Lo volví a poner. Pesó lo justo. ¿Cuál fue la lección? Que amar no es agarrar, que familia no es museo, que el respeto no nace del miedo, sino del límite. Aprendí que el silencio es receta y no castigo cuando se cocina en compañía, que mis no valen aunque nadie aplauda, que a veces la forma más honda de perdón no es olvidar lo que hicieron, sino dejar de obedecer lo que ya no necesito. La sanación, en nuestra mesa, tiene la forma de una sopa templada, de un vaso de agua, de un «hoy no puedo», que no necesita ensayo. Es Rosa mandando una foto de un mantel doblado con el texto. Para una cena especial, cuando ustedes digan. Es Andrea enviando un mensaje con un emoji de taza torcida y un «me salió mejor». Es Daniel preguntando «¿te compro peras o manzanas?» Y yo respondiendo «peras, quiero ver si esta vez armo la pirámide».
La casa tiene puerta, el corazón, mesa. Y en ese orden, por fin, comemos, sin miedo. A veces pienso que la casa no cambió por los muebles, sino por el modo en que caminamos dentro de ella. Ya no voy recogiendo migas como pruebas de que pertenezco. Pongo el pan sobre la mesa y digo, siéntate. El clic que escuché aquel sábado, ese sonido pequeño de puerta asegurándose por dentro, ya no me asusta. Es mi casa, cerrando el paso al desorden, y mi corazón abriéndose a lo que sí. Si te cuento esto no es para que aplaudas mis límites como si fueran un trofeo. Te lo cuento porque aprendí que amar es, a ratos, sostener un borde con firmeza, y el otro, con ternura. Aprendí que a veces el perdón no es volver atrás, sino dejar de obedecer la versión de ti que sobrevivía en automático. Y que hay palabras que, aun dichas bajito, reordenan una familia entera. Hasta aquí, yo también cuento. Lo hablamos tú y yo. Rosa no se volvió otra persona, se volvió ella con menos miedo. Daniel no perdió a su madre, se ganó a sí mismo. Yo no me hice más dura, me hice clara. Y el anillo ya no pesa como un mandato. Descansa como una promesa elegida cada mañana. Te miro a ti, que estás al otro lado de esta pantalla, quizá con una taza tibia o con el ruido de tu propia casa de fondo, y te dejo una pregunta que me acompaña desde entonces. ¿Qué puerta necesitas cerrar para que tu mesa vuelva a estar lista? Si hubieras estado en mi lugar, en aquella mesa con paella y silencios, ¿habrías dicho lo que yo dije? ¿Habrías elegido quedarte entera, aunque temblara la voz? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría leerte, de verdad. Si esta historia te tocó en algún sitio que no sabías nombrar, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que una casa con puerta y un corazón con mesa caben en la misma vida. Aquí seguimos, semana a semana, contando historias reales con calma, con dignidad, con la verdad suficiente para sanar.